Lucho, vamos a seguir revisando actualidad, pero tiene que ver ya con materia política y un día clave que tiene que ver con la votación del 10%. Ahí estamos revisando imágenes. Escuchemos lo que se está comentando a esta hora en el Senado, que está votando el proyecto del gobierno del retiro del 10%. A mí no me gusta que se están sacando, y lo digo francamente, los fondos de pensiones que tienen para el ahorro las personas para el día de mañana. No me gusta, creo que no es una buena política pública, no es lo mejor, y sin duda creo que estamos en una situación que nadie había esperado, nadie había pensado que podía ocurrir, pero tampoco creo que una posibilidad está haciendo oportunismo político de estar atacando al gobierno. Y con todo respeto se los digo, porque ustedes también, muchos de ustedes estuvieron en los gobiernos anteriores, cuando hubo aluviones, cuando hubo temblores o terremotos, les aseguro que la ejecución de este gobierno es mucho mejor de lo que a lo mejor habrían sido ustedes. En ese sentido creo que tenemos que tener una altura distinta. Bueno, ese es el senador Alejandro García Huidobro, que está en este momento argumentando. Lucho, se encuentra primero el argumento, después se va a votar. Lo que llamó la atención fue que en la mañana cambió todo lo que teníamos pensado que iba a ocurrir y finalmente se rechaza el proyecto presentado por los diputados. Ya algunos diputados en este programa nos habían dicho que consideraban una afrenta que el gobierno hubiera llevado este proyecto al Tribunal Constitucional. Bueno, se vota, se rechaza y ahora tiene que pasar a comisión mixta. ¿Te parece que revisemos juntos una nota para explicar bien lo que ha ocurrido y luego lo comentamos acá en Contigo en Directo? Aquí está. Una jornada clave se vivió hoy en la sala del Senado. Y es que tal como se había adelantado, luego de varias jornadas de diálogo entre los senadores de Chile Vamos y el gobierno, el Senado rechazó el proyecto de reforma constitucional impulsado por la diputada Pamela Giles. Esta iniciativa, que tuvo un amplio apoyo en la Cámara de Diputados, perseguía una idea similar a la del primer 10% y permitía a las personas sacar un mínimo de 35 UF y hasta 150 UF, además de tener carácter universal y estar exenta de pago de impuesto. Yo, presidente, voy a votar a favor de la reforma constitucional. Creo que habría sido mejor que el presidente no forzara el tensionamiento con su presentación al Tribunal Constitucional. Espero, si es que tuviéramos los votos para aprobar esta reforma constitucional, que el gobierno retirara el requerimiento. Si vamos a avanzar en una política como de esta naturaleza, creo que tiene que ser por el camino adecuado, porque si no, caemos de verdad en un resquicio legal, en un populismo legislativo, que es definitivamente el camino al despeñadero de los países, tal como se ha visto en la experiencia de otros países, sobre todo en nuestra región. Voy a votar en contra de la reforma constitucional y a favor del proyecto del gobierno. Muchas gracias, presidente. El gobierno decidió llevar este proyecto al Tribunal Constitucional, ya que no respetaría la iniciativa exclusiva del presidente de la República en 3 materias: gasto público, seguridad social y tributos. Primero, el tribunal tiene que acoger a tramitación al recurso y luego analizar su admisibilidad. De ocurrir ambos hechos de forma favorable hacia el Ejecutivo, el tribunal tiene 10 días para analizar el requerimiento, emitir su pronunciamiento y eventualmente podría prorrogarlo por 20 días más. La iniciativa impulsada por la oposición pasará a una comisión mixta, mientras se tramita el requerimiento presentado por La Moneda en el Tribunal Constitucional. En caso de que el Tribunal Constitucional emita un pronunciamiento en favor del requerimiento presentado por el presidente de la República, el proyecto de reforma constitucional no va a ver la luz en estricto sentido. O sea, esta medida, la del segundo retiro del 10%, no entrará en vigor en los términos que está estableciendo el proyecto que se ha impugnado. La discusión en el Senado dejó en claro las diferencias que tienen los parlamentarios con respecto a este tema. Aquí se trata de retirar fondos previsionales y por lo tanto ello es una materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Hacerlo por la vía de reformas constitucionales, agregando artículos transitorios a la Constitución, a mí me parece una manera muy torcida. Nuestro proyecto de la oposición es el proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Tiene reparo de inconstitucionalidad porque inunda, según lo que hemos escuchado, facultades presidenciales en materia tributaria, en materia de previsión social. Pero ese tema no se avisoró, no se vio
en el primer retiro, no se avisoró en el segundo retiro de la Cámara de Diputados y se viene a reparar hoy día. Entonces, por eso es bien incomprensible, señor presidente. A diferencia del proyecto de reforma constitucional de la oposición, la iniciativa del gobierno es un proyecto de ley simple. Su contenido es muy similar, excepto por un punto que la moneda considera intransable: el pago de impuestos. La reforma constitucional que viene de la Cámara hace un perdonazo tributario. Seamos claros, exime de impuestos, crea una exención tributaria para los sectores de mayores ingresos en nuestro país. ¿Es eso aceptable? ¿Es eso justo? Por ejemplo, para los que ganen entre 700.000 y 1 millón de pesos al mes, como es el mismo tramo de impuesto a la renta, pagará lo mismo. De esta forma, el que retire 1 millón de sus fondos deberá pagar 40.000 pesos. Para las rentas más altas es mayor el impuesto. Por ejemplo, si alguien recibe 3 millones de pesos mensuales y saca el máximo permitido, deberá pagar cerca de 600.000 pesos en impuestos. El 2% de mayores ingresos en nuestro país. Solo los impuestos que ahorra con la reforma que viene de la Cámara, con la reforma constitucional, solo lo que se ahorra en impuestos, es prácticamente equivalente a todo lo que va a poder retirar el 20% de menores ingresos en nuestro país. El Senado tendrá que decidir cuál de los dos proyectos le parece más justo. Para ser aprobado, el texto del Ejecutivo solo requiere de mayoría simple. En cambio, la reforma constitucional impulsada por los parlamentarios necesitaba un quórum de 3/5, es decir, 26 votos. Los 5 legisladores de centro derecha que en un principio habían manifestado su apoyo, hoy se abstuvieron, por lo que la reforma alcanzó solo 23 votos a favor, 11 en contra y 8 abstenciones. El proyecto presentado por el Ejecutivo es el camino para que las personas puedan recibir este 10%. No hay otro camino, porque la reforma está hoy día presentada al Tribunal Constitucional y no me cabe ninguna duda que va a ser rechazada. Y voy a abstener incluso en este proyecto en particular. ¿Y por qué? Porque este segundo proyecto satisface exactamente igual el objetivo final. Ahora bien, ¿qué pasa si el proyecto de ley del gobierno se aprueba y la reforma que promueve la oposición tras pasar por la comisión mixta no es declarada inconstitucional? ¿Cuál de las dos iniciativas es la que prevalece? Lo que ocurre es que ambos proyectos seguirían su tramitación de manera independiente. También podrían fusionarse, pero esa es una decisión política que tiene que definir las cámaras de manera autónoma, o sea, las mesas de las cámaras, presidente de la Cámara o presidenta del Senado, en este caso la senadora Adriana Muñoz. Ellos tendrán que ver a cuál le dan mayor prioridad y con cuál terminan la tramitación. ¿Cuál será el desenlace de esta pugna entre el gobierno y el Congreso? ¿Tendrán los chilenos un retiro del 10% antes de fin de año? Lo sabremos en las próximas horas. Estamos presentando Contigo en Directo. Bueno, Lucho, jornada clave. Está en este momento argumentando los senadores, como podíamos ver. Vamos a estar conversando además en el próximo bloque con el diputado Jaime Mulet y con el senador Manuel José Sandón a propósito de estos dos proyectos. Uno que tiene que irse a comisión mixta y el otro que se va a votar a continuación, ¿no? Así es, votaciones que van a hacer hoy. Sigue el superjueves de votaciones y lo que más se espera, que este 10% pueda salir antes de Navidad. Así es, eso es lo que han prometido varios senadores. Lucho, muchas gracias por estar con nosotros para revisar noticias del acontecer nacional. Un abrazo. Ok, nos vemos. Que estés bien. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero